Ecuador es un país con una historia profunda y compleja, marcada por luchas internas que definieron su rumbo como nación. Desde su independencia, el país vivió múltiples guerras civiles y conflictos regionales que moldearon su identidad política, social y cultural. En este video recorreremos los 10 principales conflictos civiles que marcaron el siglo XIX y principios del XX en Ecuador, con sus causas, protagonistas y consecuencias. Conoceremos cómo esos años turbulentos sentaron las bases del Ecuador moderno y por qué su historia es clave para entender nuestra realidad actual. Acompáñame en este viaje por las guerras civiles que forjaron al Ecuador. 1. Guerra Civil de 1830-1835. Después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, Ecuador se encontró en una situación muy compleja. El país recién nacido carecía de una estructura política fuerte, y diferentes caudillos militares buscaban consolidar su poder en este vacío. Juan José Flores, un militar venezolano, se convirtió en el primer presidente, pero su autoridad fue constantemente desafiada. En distintas regiones del país, especialmente en Guayaquil y Quito, surgieron rebeliones y movimientos que se oponían a su gobierno, dando lugar a una guerra civil difusa y prolongada. Como explica el historiador Enrique Ayala Mora, surgieron varias rebeliones en todo el país, apoyando un cambio de gobierno y nombrando jefes supremos en Guayaquil y Quito. Ayala Mora, 1990. Dato curioso: a pesar de su apodo como El Pacificador, Flores estuvo envuelto en constantes conflictos armados, y su permanencia en el poder se mantuvo gracias a su habilidad militar y política más que a la estabilidad que brindaba. 2. Rebelión de los Flores, 1833-1835. El periodo de la Rebelión de los Flores refleja la polarización política de los primeros años republicanos. En Guayaquil, el comandante Pedro Mena lideró un levantamiento contra el régimen centralista de Juan José Flores y proclamó a Vicente Rocafuerte como jefe supremo. Esta revuelta marcó la confrontación entre los intereses regionales y la autoridad central. Vicente Rocafuerte, reconocido por su visión progresista, incluso propuso por primera vez la educación pública gratuita en Ecuador durante un contexto de profunda crisis política. Mayhuasca, 1994. Esta rebelión mostró que la autoridad de Flores estaba lejos de ser absoluta, y las tensiones entre Guayaquil y Quito sentaron las bases de los conflictos futuros. Dato curioso: Rocafuerte fue uno de los primeros en abogar por una reforma educativa y social en un país sumido en guerras internas. 3. Revolución de marzo de 1845. El 6 de marzo de 1845, en Guayaquil, una revuelta popular y militar derrocó definitivamente a Juan José Flores. Este evento dio inicio a lo que se conoce como el periodo marxista, bajo la influencia de líderes como José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. La juventud guayaquileña, impulsada por un deseo de cambio y modernización, tomó el cuartel de artillería y logró que Flores saliera del poder. Salvador Lara destaca que la juventud guayaquileña se levantó en armas y se tomó el cuartel de artillería. Salvador Lara, 1991. Esta revolución sentó las bases para un proceso de apertura política y reformas, pero la inestabilidad y la confrontación entre liberales y conservadores continuaron marcando la política ecuatoriana. Dato curioso: esta revolución contó con el apoyo de sectores populares y esclavos liberados, mostrando un amplio espectro social involucrado en los cambios políticos. Guerra Civil de 1851. La Guerra Civil de 1851 estalló en un contexto de creciente polarización entre conservadores y liberales. José María Urbina, un general guayaquileño, accedió al poder tras un enfrentamiento intenso con las élites conservadoras de Quito. Este conflicto no solo fue militar, sino que reflejó profundas diferencias sobre la orientación política, social y religiosa del país. Urbina logró consolidar su poder, pero no sin resistencias. Como señala Ayala Mora, esta fue una época de tensiones entre Quito y Guayaquil, que muchas veces se tradujeron en enfrentamientos armados. Ayala Mora, 1991. Dato curioso: Urbina abolió la esclavitud en Ecuador en 1852, un año después de consolidar su poder, marcando un hito social en la historia ecuatoriana.
5. Revolución de 1859, la época de la crisis. El año 1859 es conocido como la época de la crisis, porque Ecuador quedó fragmentado en 4 gobiernos paralelos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Esta división evidenció la debilidad institucional y la falta de unidad nacional. Gabriel García Moreno, conservador y hábil político, aprovechó la coyuntura para reunir nuevamente al país bajo su liderazgo, con apoyo militar y político del Perú, Freire Larrea, 1995. Este periodo mostró cuán vulnerable era la nación ante los intereses regionales y cómo los caudillos podían manipular las circunstancias para su beneficio. Dato curioso, durante esta crisis, Guayaquil llegó a emitir su propia moneda, completamente distinta a la del resto del país, demostrando la autonomía y ruptura casi total del orden nacional. 6. Revolución de 1864-1865. Durante su segundo mandato, Gabriel García Moreno impuso un régimen autoritario y confesional que generó fuertes resistencias. En 1864, liberales y republicanos se levantaron contra su gobierno, aunque la revuelta fue rápidamente sofocada. García Moreno consolidó un Estado aliado estrechamente con la Iglesia Católica, instaurando una teocracia de facto en Ecuador, Ayala Mora, 1992. La rebelión frustrada reflejó la división profunda en la sociedad y la persistencia del liberalismo, que aunque reprimido, esperaba su momento para regresar con fuerza. Dato curioso, García Moreno llegó a declarar públicamente que su gobierno era una teocracia sin papa, enfatizando su alianza con la Iglesia y el uso de la religión para justificar su poder. 7. Guerra Civil de 1875-1876. Tras el asesinato de García Moreno en 1875, Ecuador se sumió en una crisis política. La lucha por el poder entre liberales y conservadores estalló en una guerra civil. Ignacio de Veintemilla, un militar carismático y ambicioso, emergió como el caudillo que tomó el control tras los enfrentamientos. Veintemilla instauró una dictadura personal, intentando consolidar un Estado fuerte en medio de la inestabilidad. Salvador Lara, 1988. Dato curioso, Veintemilla mandó construir el Palacio de la Libertad en Quito, símbolo de su poder absoluto, aunque su régimen duró poco y terminó envuelto en controversias. 8. Revolución Liberal Ecuatoriana, 1895-1900. En 1895, Eloy Alfaro lideró un movimiento revolucionario que derrocó al régimen conservador y transformó radicalmente al Ecuador. Alfaro promovió la educación laica, la libertad de prensa, la construcción del ferrocarril que unió la costa con la sierra, y la modernización del Estado. Ayala Mora, 1993. Su visión liberal abrió las puertas al progreso y sentó las bases del Ecuador contemporáneo. Dato curioso, Alfaro fue el primer presidente ecuatoriano en visitar las Islas Galápagos, mostrando interés por la conservación del medio ambiente en una época en que eso no era común. 9. Guerra Civil de 1911-1912, la hoguera bárbara.
En 1911, tras regresar del exilio para intentar recuperar el poder, Alfaro fue derrotado, capturado y linchado públicamente en Quito en enero de 1912. Sus restos fueron quemados en un acto que se conoció como la Hoguera Bárbara, Freile Larrea, 1999. Este acto brutal simbolizó la violencia política que atravesaba el Ecuador, dejando profundas heridas y un legado de intolerancia. Dato curioso, parte de las cenizas de Alfaro fueron recogidas por sus seguidores y se convirtieron en símbolos de resistencia frente a la opresión. 10. Alzamientos militares y regionales posteriores, 1925, 1931, etc. El siglo XX inició con una sucesión de golpes de Estado, rebeliones militares y crisis políticas que reflejaban la fragilidad institucional de Ecuador. La Revolución Juliana de 1925 fue un momento clave, donde las Fuerzas Armadas asumieron un rol activo para impulsar reformas sociales y políticas. Ayala Mora, 2004. Esta etapa marcó un cambio en la dinámica política, donde la guerra ya no era solo civil, sino que el ejército se convirtió en protagonista central de la vida política nacional. Dato curioso, la Revolución Juliana fue pionera en incluir a las Fuerzas Armadas como agentes de cambio social en América Latina, un fenómeno poco común en la época. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo Ecuador pasó por décadas de confrontaciones, revoluciones y cambios profundos, muchas veces violentos, pero siempre llenos de esperanza. Estas guerras civiles no solo fueron batallas por el poder, sino luchas por una visión de país y por el futuro de su gente. Entender estos episodios nos ayuda a valorar la paz y la democracia que disfrutamos hoy, y a aprender de los errores y aciertos del pasado. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas conozcan esta parte fundamental de nuestra historia. Hasta la próxima.